Para quienes nos acompañan de manera virtual, recordarles hacer sus consultas vía Zoom o también a través de la plataforma de Facebook. Para todas nuestras amigas y amigos, al finalizar el foro, estaremos atendiendo algunas de sus consultas. En todo caso, todas ellas serán respondidas en los próximos días. Pueden hacerlas llegar al correo comunicaciones.cr@undp.org. Como ustedes saben, el PNUD es la agencia líder de la ONU en materia de desarrollo a nivel mundial y como parte de nuestro mandato elaboramos importantes contenidos de gestión de conocimiento, con el fin de contribuir a análisis profundos y la toma de decisiones basada en evidencia. Como parte de estos esfuerzos se encuentran los informes de desarrollo humano que han sido publicados desde el año 1990. Lo alarmante de la más reciente edición es el deterioro sin precedentes del desarrollo humano, donde en los últimos 2 años ha estado acompañado por incertidumbre, desigualdad e inseguridad, que también van unidas a la polarización y a la desconfianza. Ante este escenario sombrío, nos tenemos que preguntar, ¿es posible salir de la crisis actual o nos encaminamos a un destino inevitable? Ahí nace este análisis nacional, que será dirigido por el señor representante residente del PNUD, José Vicente Troya Rodríguez, quien brindará unos hallazgos introductorios para posteriormente moderar el foro programado para esta mañana. Apreciado don José Vicente, por favor, adelante. Muy buenos días con todas y con todos. Qué gusto darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan presencial y virtualmente en este panel sobre el Informe de Desarrollo Humano 2021-2022. Aprovecho para saludar a las personas panelistas que nos acompañan esta mañana, doña Silvia Lara Povedano, doña Abril Gordienco López y don Jorge Vargas Juliel. También saludar a el cuerpo diplomático que cordialmente nos acompaña, así como todo el resto de personas que este día de hoy se han apersonado para esta presentación. Antes de arrancar con el foro, creo que es oportuno introducir algunos de los hallazgos y reflexiones del informe humano, del desarrollo humano titulado Tiempos inciertos, vidas inestables, configurar nuestro futuro en un mundo de transformación. Este esfuerzo de análisis e investigación registra que en los últimos 2 años se ha producido un deterioro sin precedentes del desarrollo humano, afectando a 9 de cada 10 países. La pandemia, como conocemos, vino a magnificar las condiciones y efectos preexistentes de un modelo lleno de distorsiones que alimenta la desigualdad, la crisis climática, la exclusión de muchas personas de los avances tecnológicos, la desconfianza interpersonal y hacia las instituciones y la creciente polarización, entre otros problemas que afectan los cimientos del progreso humano. La humanidad se encuentra frente a un intrincado complejo de incertidumbres que se superponen. Es cierto que la historia es una sucesión interminable de incertidumbres que al tiempo producen zozobra en las personas, pero también motivan el progreso y la ciencia, que generan esperanza en el porvenir. Sin embargo, estamos en un momento que puede caracterizarse por la suma de múltiples capas imbricadas de incertidumbre, producto de amenazas difíciles de afrontar en sí mismas, a la vez que resulta complicado para la humanidad recordarnos los vulnerables que somos y estar sujetos a fuerzas que a menudo nos superan. Estas incertidumbres que en el tiempo se han venido acumulando con la indiferencia de tantos y alimentadas con la colaboración de muchos, son de la más diversa índole. Crisis financiera, pandemia, crisis de suministros, especialmente de alimentos, crisis climática, conflictos armados. El mismo informe señala como una paradoja que un momento histórico
en donde la humanidad ha desarrollado capacidades inéditas para controlar el entorno e influenciar el futuro, no tengamos seguridad sobre qué es lo que va a pasar mañana. Entre las nuevas incertidumbres podemos mencionar las siguientes, pero por supuesto podemos encontrar más. Los sistemas planetarios están desestabilizados en este antropoceno, la crisis del clima y de la biodiversidad. Las transformaciones sociales de gran envergadura equivalentes a la revolución industrial. Y tercero, la profundización de la polarización que confronta a las personas e impide la construcción de acuerdos. Estos desafíos se retroalimentan a una velocidad y escala mayor de lo que se ha experimentado jamás. La intersección de todas estas fuentes de incertidumbre presagia impactos devastadores en nuestras sociedades estrechamente interconectadas. Nunca como antes tiene sentido aquella alegoría de Lorenz sobre la interrelación de las partes y el comportamiento de los sistemas complejos ante cualquier variación, que se ilustra diciendo que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede producir una tormenta en Nueva York. La invasión de Ucrania ha contribuido tanto a la mayor crisis inflacionaria en una generación como una crisis de inseguridad alimentaria mundial que amenaza con dejar sin comida a cientos de millones de personas. La pandemia, además de sus efectos sobre el bienestar físico y mental de las personas, ha destrozado economías y amplificado las desigualdades, empezando por aquellas que tienen que ver con el género. Y el fin de estas y otras crisis, así como de sus efectos, aún está desafortunadamente lejos de verse. Asistimos a una dramática globalización y dramática interconexión entre los países y pueblos. Por ejemplo, la seguridad alimenticia de un continente depende ahora de que puedan zarpar o no de un puerto buques que llevan cereales al África subsahariana. Estoy hablando de puertos que están en el centro del conflicto de la guerra de Rusia sobre Ucrania. Crecen los sentimientos de angustia en la población. Ya en los últimos 10 años se han incrementado los sentimientos de estrés, tristeza, ira y preocupación en las personas, que en estos momentos han alcanzado cotas históricas. La proporción de las personas que ahora declaran que sufren estrés en todo el mundo supera en un 35%, el 35%, es decir, un 10% más que lo que ocurría hace una década. Navegar en este complejo de incertidumbre se complejiza por la alta desigualdad y privaciones que sufren grupos de población, el desasosiego, el peso de los desafíos y la percepción de ser incapaces de enfrentarlos agrava aún más la situación. A eso se suma un cierto divorcio entre las personas y los tomadores de decisión, que se muestra en una crisis de la afiliación a los mecanismos de representación democrática. También hay que considerar una profunda fragmentación social convertida a menudo en confrontación. Desde luego, no hablamos de las diferencias y la diversidad cuya existencia es consustancial al tejido democrático. Nos referimos al debilitamiento del tejido social, a la ruptura de la cohesión, al atrincheramiento de grupos, a la imposibilidad de construir acuerdos sobre temas fundamentales, aun cuando persistan las legítimas diferencias. No es una sociedad el grupo humano que habita un territorio. Lo es cuando ese grupo decide compartir un destino y construirlo juntos, con una voluntad de concordia. Es decir, la conciencia de que la suerte de los demás no nos es ajena y que hay una voluntad general de construir un porvenir colectivo. Se me ha venido a la mente una de las razones por las cuales se le honró a Amartya Sen en el año 98 con el Premio Nobel de Economía. Uno de esos hallazgos fue aquel mediante el cual se demostraba que las sociedades de las aldeas más pobres de la India, que eran capaces de progresar, correspondían a aquellas ciudades y pueblos en donde los pobres eran solidarios con los más pobres de los más pobres. La solidaridad es central en estas horas críticas. Esta es la única vía para encontrar soluciones sostenibles que permitan a la humanidad garantizar su supervivencia. No hay en esto exageración. Los desafíos que enfrentamos son formidables, algunos con poder de extinción, como los efectos de la emergencia climática, y otros que pueden provenir de nuevas epidemias. Además, los efectos de la pobreza, la desigualdad, el hambre, profundizados por la pandemia y por la guerra, afectan con tanta gravedad a varias personas, muchas personas en el mundo,
que podemos enfrentar una crisis humanitaria sin precedentes. Este panorama tiene el potencial de dejar muchas más muertes, personas damnificadas y movilización forzosa de grupos humanos. Asistimos a una instantaneidad de hechos. Por ejemplo, en menos de 24 horas en el mundo aparecieron 10 millones de desplazados climáticos, si es que recordamos lo que aconteció hace pocas semanas en Pakistán. La incertidumbre, la desigualdad y la inseguridad suelen ir unidas a la polarización y la desconfianza. Esta polarización política y desconfianza reducen la capacidad de entablar diálogos sociales y sofocan las posibilidades de actuar de forma colaborativa en búsqueda de un futuro común. Menos del 30% de las personas de todo el mundo cree que puede confiar en la mayoría de la gente. El menor valor jamás registrado. Bueno, ante este escenario sombrío, nos tenemos que preguntar, ¿es posible salir de la crisis actual o nos encaminamos ineluctablemente a un destino irrevocable? Por supuesto que hay rutas de solución viables. Este diagnóstico no es un llamado al pesimismo ni a la derrota. Por el contrario, es un llamado de atención para reorientar nuestras enormes capacidades hacia la construcción de un mejor mañana. Reforzar los esfuerzos para fomentar el desarrollo humano nos ayudará a navegar el futuro y liberar el potencial de las personas para ser agentes de cambio. Debemos devolver y acrecentar la capacidad de agencia de las personas, de las comunidades. Es preciso romper la parálisis que sujeta a la humanidad en estos momentos y fijar un nuevo rumbo. Para ello es necesario superar la polarización, recuperar la confianza y abrir la participación en la toma de decisiones de todas las personas. Sin embargo, el desafío no es menor. La evidencia por sí sola no es suficiente para cambiar la mentalidad de las personas. Debemos ahondar en la comprensión del comportamiento humano y reconocer el papel que desempeñan las emociones, los sesgos cognitivos, la cultura y el saberse excluidos, para promover acuerdos que apunten hacia la prosperidad para todas las personas. Fíjense la fluidez con la que ocurren los cambios de humores, sentires y pesares de la humanidad. El Chile de hoy para nada es el Chile de hace 2 años. Y sin embargo, y eso está reflejado en los resultados, por ejemplo, de la consulta que se quiso hacer en el plebiscito o en el referéndum para aprobar o no la nueva Constitución. Muchos de los enfoques de las políticas públicas, aquellos enfoques tradicionales desde la educación a las finanzas, están impregnados del pasado. Para lograr el futuro que aspiramos, las instituciones deben adaptarse al mundo de hoy, deben ir más allá de la elaboración de nuevas políticas y entablar un diálogo franco con los movimientos sociales y las comunidades a fin de configurar nuevas visiones colectivas de futuro donde nadie se quede atrás. Hay al menos 3 áreas de política que se identifican en el reporte global que deben privilegiarse para ayudar a las personas a transitar a un escenario de mayores oportunidades de seguridad. Estas son: invertir en cuestiones que van desde la energía renovable hasta la preparación para hacer frente a una pandemia y a peligros naturales extremos. Esto podrá aliviar las presiones planetarias y preparar a las sociedades para afrontar mejor las crisis mundiales. Un ejemplo de ello son los avances que existen en la sismología, las ciencias que estudian los maremotos y la reducción de riesgos de desastres tras el tsunami producido en el Océano Índico en el año 2004. Las inversiones inteligentes y prácticas son rentables, salvan vidas y generan oportunidades de prosperidad. La segunda gran área corresponde a la seguridad y protección social. Ayudan a proteger a toda la población de las contingencias de un mundo incierto. Ejemplo de ello fue lo que ocurrió en la pandemia, donde hubo un auge de la protección social, pero también donde se puso en evidencia la escasa cobertura del seguro social que preexistía y lo mucho que aún queda por hacer. Es por ello que es imprescindible la inversión en servicios básicos universales, salud y educación. Y finalmente la innovación en sus múltiples formas, tecnológica, económica, cultural. Ella resultará esencial para responder a los desafíos desconocidos e imposibles de conocer a los que se enfrentará la humanidad. Creo que ahí hay claves en la parte de los diálogos interculturales, los diálogos de saberes. Por ahí podemos ir identificando algunas herramientas para navegar estos tiempos que requieren una reflexión para ver cómo co-creamos esperanza y navegamos de este futuro incierto. Para finalizar, me tomo un minuto para mencionar la situación de Costa Rica en el cálculo de la familia de índices de desarrollo humano.
No hay cambios significativos en el índice para Costa Rica, sin embargo hay que decir que es la primera vez que disminuye, aunque sea poco. Hasta hace 2 años, desde la primera medición hecha por el PNUD en 1990, la tendencia del desarrollo humano en Costa Rica había sido creciente. Pero entre el informe 2020 y el actual hay una disminución de 0.0816 a 0.809, según el recálculo hecho este año. No obstante, Costa Rica se mantiene entre el grupo de países de muy alto desarrollo humano que en América Latina y el Caribe también lo integran Panamá, Uruguay, Trinidad y Tobago, Bahamas, Argentina y Chile. Costa Rica ocupa actualmente el puesto 58 en idéntica posición que Uruguay. Al observar, en cambio, el índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad, Costa Rica baja 17 posiciones con un coeficiente de Gini de 49.3. Esto indica que hay un nivel de desigualdad que es imprescindible corregir. En el índice de desarrollo de género, Costa Rica se acerca a la igualdad, 0.996, mientras que en el índice de desigualdad de género, Costa Rica se ubica en el lugar 60 con un valor de 0.256, siendo 0 el ideal. Esto muestra que queda camino para mejorar en materia de reducción de la mortalidad materna y el embarazo adolescente, así como aumentar el porcentaje de mujeres de 25 años o más con algún grado de educación secundaria. En el caso del porcentaje de curules ocupadas por mujeres, Costa Rica se encuentra cerca de la paridad, por lo cual debe reconocerse el efecto positivo de la reforma electoral del 2009, pero debemos decir que en el ámbito local persisten profundas desigualdades en la elección de las titulares de las alcaldías. Hasta aquí mis palabras introductorias. Muchísimas gracias. A continuación, entonces, les pediríamos a las panelistas acercarnos acá a la mesa para iniciar con el foro. Bueno, nuevamente darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy y agradecer muy especialmente a quienes están constituyendo este panel de lujo. Todas las personas que están aquí son personas ampliamente reconocidas por una trayectoria dedicada al estudio de los problemas nacionales y su trabajo para impulsar propuestas que nos ayuden a construir un mejor futuro precisamente en Costa Rica. Doña Silvia Lara Povedano, socióloga costarricense de amplia y reconocida experiencia en el sector privado y público, especialmente en materia de seguridad y protección social. Doña Abril Gordienco, abogada y especialista en administración pública dedicada al análisis y construcción de propuestas sobre los desafíos de la democracia y la educación costarricense. Y don Jorge Vargas Cuyel, sociólogo con especialización en ciencias políticas, quien desde el programa del Estado de la Nación y otros espacios de pensamiento ha impulsado amplios estudios sobre la realidad del país para promover la construcción de soluciones nacionales. A partir de este momento se hará una serie de preguntas a las personas panelistas que les ruego contestar cada una en un máximo de 4 minutos. Habrán 2 rondas y de esta forma tendremos espacio adicional para el diálogo e intercambio. Don Jorge, quisiera empezar preguntándole sobre un desafío que implica las capacidades o las condiciones de partida para la construcción de cualquier solución colectiva. Vivimos en un mundo cada vez más fracturado, con un tejido social deshilachado, donde los motivos y las voluntades de encuentro y coincidencia parecen ser escasos. Mucho de este panorama, que parece reproducirse por todo el mundo, se sustenta en exclusiones históricas y promesas una y otra vez incumplidas. Encontramos una realidad de trincheras donde a menudo los otros son vistos como adversarios. Esta polarización que domina el debate e impulsa las decisiones es compleja, es multipolar, con importantes dosis de violencia y poco productivas, si vemos los resultados. Como advierte el informe, ya no basta la evidencia
y la ciencia para convocar y convencer. Se requieren de otros recursos y habilidades. Ante este panorama y considerando la realidad costarricense, ¿cómo se puede reconstruir la confianza y las capacidades de diálogo, la construcción de acuerdos y de solidaridad? ¿Por dónde habría que empezar para construir una masa crítica que permite esta construcción de un proyecto común? Muchas gracias por la invitación, José Vicente. Vean, y para contestar esa pregunta yo iniciaría con un par de herramientas que el informe de desarrollo humano de este año proporciona. Por una parte, esa noción de, o esa pretensión de ligar las grandes cuestiones de la humanidad con los problemas concretos de la gente, y que creo que el concepto clave ahí es de incertidumbre, que yo traduciría como inseguridad, vidas inseguras. Y muchas veces el primer punto que creo que es útil para lo que yo voy a decir es reconocer que uno no le puede llegar a la gente a hablar de qué hacemos con la pobreza o qué hacemos con la desigualdad, sino que la gente vive la desigualdad y la pobreza de manera muy concreta. ¿Tendré yo plata para pagar las facturas fin de mes? ¿Podrán mis hijos ir a la escuela? Mi comunidad va a estar afectada por problemas, digamos, por eventos naturales. Entonces, este concepto, entender que poner la bola al piso, por decirlo así, y entender esa inseguridad que ustedes hablan en el informe de las vidas inestables, esa inseguridad que envuelve a la gente, que es la forma concreta en que se manifiesta los grandes problemas. Yo creo que ese es el reconocimiento, porque si uno convoca a la gente a conversar, si lo dice, bueno, ¿y qué hacemos con el país? Bueno, eso es como muy largo, muy arriba. ¿Qué hacemos con la desigualdad? No, obviamente tenemos que actuar sobre la desigualdad y la pobreza, pero yo diría a partir de los problemas en donde que la gente, los problemas vitales que la gente está viendo, y ahí la noción de inseguridad, el reconocimiento de ese mundo de incerteza cotidiana que vive la gente es muy importante. Y la segunda herramienta que da, creo, el informe, que es útil para la respuesta, es la noción de complejidad que ustedes trabajan en ese informe. Entender que los problemas, la manera en que resuelva uno un problema va a afectar la manera en que uno resuelva, ¿no? Y eso significa que, desde el punto de vista del aparato público, que tiene que haber un concierto básico entre lo que yo hago en un campo de la política pública y lo que hay en otro campo. Voy a ponerle en este caso, por ejemplo, la prioridad que tiene el país de ordenar la casa fiscal, pero al mismo tiempo la prioridad que tiene de mejorar la educación, de mejorar otros servicios públicos. Y cuando manejamos estos problemas como si fueran gavetas por ahí lado, el ministro tal dice, no, mi problema es resolver el tema del déficit fiscal. Y ya que se apañen los otros con los problemas de si no hay recursos, eso no es problema mío. Bueno, sí es problema de él. Entonces, esa interrelación que tienen las cosas, especialmente desde el punto de vista de la política pública, es medular. Entonces, esos dos elementos, el concepto de incertidumbre que nos da la idea de que si uno convoca a la gente a hablar es sobre los problemas experienciales o vitales que están viviendo. Y segundo, esa interconexión que hay a la hora de formular soluciones de política pública. Dicho esas dos cosas, y para no pasar del tiempo que usted me dio, Vicente, yo creo que la convocatoria a conversar, como cuando uno invita a un amigo a conversar, es muy importante definir y acordar, estar de acuerdo de qué vamos a conversar. Yo creo que uno de los grandes problemas que tienen muchas convocatorias de diálogo es que son bastante difusas y una apelación al bien común, a la necesidad de ponerme de acuerdo con el proyecto país. Va a ser muy difícil que 5 millones de personas en un país, una sociedad pequeña, se van a poner de acuerdo. Entonces, yo creo que el punto es sobre qué yo convoco a dialogar. Y la construcción del sobre qué, perdón, y ese sobre qué es una construcción, es por sí mismo el primer paso de ese diálogo. Si yo invito a Silvia y a Abril digamos, y queremos hacer una sesión y ninguno de los tres estamos en nuestras respectivas listas de Navidad, la primera cosa que me va a preguntar Silvia,
qué es lo que querés hacer, ¿verdad? Entonces, muchas veces ese punto de la construcción del por qué nos vamos a sentar a conversar, ¿verdad? De cuál es el problema que queremos resolver, ¿verdad? Y cuáles son las garantías que yo puedo dar en que el proceso no va a ser un proceso de manipulación, de que me sientan para tomarme la foto y decir que hubo un proceso, lo que ya un amigo mío hablaba de la participación. Esas garantías son centrales, ¿verdad? Entonces usted me pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, primero epistemológicamente, por decirlo así, reconocer que vamos a hablar sobre los problemas muy ligados a los problemas que vive la gente, y conectar las grandes cuestiones con las manifestaciones concretas. Y segundo, entender que los problemas que yo escoja para conversar no pueden estar definidos como gavetas. Decir, no, yo voy a conversar solo por el tema fiscal. No, tiene que ver qué hacer con la política sectorial, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, esas dos cosas me dan a mí la posibilidad entonces de plantear el tercer punto, que con eso concluyo mi respuesta, que es cualquier convocatoria a conversarnos, a dialogar, que es una convocatoria con gente que no confían en uno de ella y tiene buenas razones para no confiar, tiene que ir a partir de un proceso paciente y previo de construcción de la invitación, del problema y de las garantías que la gente va a tener de meterse en un proceso de diálogo en donde no va a salir trasquilado. Y yo lo dejaría por ahí, sin entrar en los detalles ya sobre cuál sería, que podríamos conversar en otra ronda, esos puntos que yo creo que podrían ser candidatos en Costa Rica. Muchísimas gracias, Jorge. Doña Abril, el informe de desarrollo humano alerta sobre las tensiones que producen las aceleradas transformaciones sociales. Esta situación se agrava a causa del deterioro de la confianza hacia la institucionalidad y los recursos democráticos tradicionales, sin que necesariamente se propongan alternativas viables en el marco de ese sistema. En el caso de Costa Rica, encuestas desarrolladas por nuestra organización, el PNUD, a nivel nacional entre el 2021 y 2022, muestran que sobrevive una afiliación mayoritaria al sistema democrático, expresado así como una idea general, pero paradójicamente la respuesta es muy negativa cuando se pregunta por las instituciones y medios necesarios para que ese sistema funcione y subsista al menos desde la conceptualización básica. Partidos políticos, Asamblea Legislativa, Poder Judicial, prensa, entre otros actores fundamentales de la democracia, encuentran escasa confianza dentro de las personas. Usted ha investigado de manera seria y dedicada los desafíos de la democracia representativa. De cara a la urgente necesidad de repensar el sistema político y de convivencia ciudadana, y considerando el visible desgaste de la propuesta tradicional, ¿cuál sería la ruta para volver a ser significativo, viable y efectivo al sistema representativo, junto a promover la activa participación política de las personas? Muchísimas gracias, José Vicente, por la invitación, y es un gusto compartir además este panel con Silvia y Jorge, a quienes tanto aprecio. Buenos días. Sí, efectivamente, esa ha sido una de mis inquietudes y preocupaciones de los últimos 10 años. Si usted en su intervención introductoria mencionaba que menos del 30% de las personas en el mundo confían en sus pares, la confianza interpersonal. En Costa Rica es el 10% apenas. Y eso dificulta muchísimo ese diálogo social y el hacer reformas importantes. Aún así, pues bueno, pertenezco a una iniciativa ciudadana que se llama Poder Ciudadano, ya que no pierde la esperanza de que hagamos la gran reforma que el país necesita. Y este informe habla de, precisamente nos pone frente a un espejo de que la gente, la ciudadanía, cada persona siente que no tiene control de sus vidas y de su futuro, ¿verdad? Y la democracia al final la queremos como forma de organización y forma de gobierno porque tenemos la esperanza de que resuelva nuestras vidas de manera inmediata y directa. ¿Para qué nos sirve si no me permite vivir mejor, si no me permite tener mayor bienestar o calidad de vida o ofrecerles oportunidades a mis hijos? Y todas las mediciones de democracia además nos dicen que la gente se siente desapegada de sus representantes, se siente distante, siente que no le resuelven y que están discutiendo cosas que
que tal vez ni le importan al ciudadano de a pie, como decimos mucho aquí. Pues bueno, yo soy una convencida de que no podemos seguir postergando una reforma política y electoral integral. En Costa Rica tenemos un sistema electoral de diputados por listas cerradas proporcionales con un Congreso de los más pequeños del mundo y en particular el más pequeño para países de 5 millones de habitantes o menos. Y esas dos cosas juntas, más otras que en 4 minutos no podré entrar en detalle, creemos o vemos asociadas con un poco de ese desapego de la ciudadanía. Nosotros hemos promovido un sistema mixto proporcional de elección de diputados que tendría la virtud, no puedo explicar aquí los detalles técnicos, pero que tendría la virtud de generar no solo mayor acercamiento de la ciudadanía con sus representantes, sino que además se considera uno de los 2 sistemas del mundo que tienden a ecualizar los niveles de desarrollo en todo el territorio de manera más equitativa, debido a las particularidades de que habría representantes por distritos electorales más pequeños que pueden ser agentes que traigan el desarrollo y la política pública a todas las regiones del país. Por otra parte, nuestro sistema político y electoral tiene problemitas como, por ejemplo, somos uno de los únicos países del mundo y ciertamente probablemente el único de la OCDE que no tiene carrera parlamentaria. Ahí estamos desperdiciando el conocimiento acumulado, la experiencia, la disciplina partidaria, la memoria institucional de la Asamblea Legislativa. Por otro lado, como les decía, el tamaño del Congreso no hay que tener miedo a revisarlo. Nos pasa una factura muy alta. Hay gente que dice, no, pero ¿cómo pagar más salarios? Claro, los diputados y las diputadas lamentablemente son muy impopulares. Usted lo decía, la Asamblea Legislativa es, después de los partidos políticos, la segunda institución con menos credibilidad o menos popularidad. Pero también el constreñirnos a tener solo 57 representantes cuando nuestra población se ha multiplicado, es varias veces más grande de lo que era cuando se acordó ese número de diputados, con una realidad sumamente diferente, con una población además de mayor, mucho más diversa. ¿Qué hemos hecho? Llenarnos de equipo de apoyo, de equipo asesor, pero lo ideal sería que tengamos más legisladores y más legisladoras a los cuales somos nosotros los que les damos un mandato y a los que les podemos pedir cuentas. Hay que revisar el sistema de financiamiento electoral también y hay que entrar en una reforma que para nosotros es fundamental de fortalecimiento del sistema de partidos políticos y eso pasa por pensar qué es lo que está generando esta fragmentación, esta proliferación de partidos políticos que además no tienen una visión programática clara, que no tienen lazos claros con los diversos segmentos de la ciudadanía. Hay que elevar umbrales para inscripción de partidos. Tenemos también, en eso somos muy particulares, uno de los umbrales más bajos de todas las democracias del mundo para inscribir, para crear un partido, y prácticamente no tenemos causales de desinscripción de partidos, aunque no participen en varias elecciones seguidas. Estamos llenos de partidos zombies que para lo que sirven es para que alguien que tiene un proyecto muy personalista básicamente alquile ese ente para moverse, para poder tratar de llegar al poder. Tenemos serios problemas de transfugismo, ¿verdad? O sea, en realidad hay una patología sistémica en nuestro sistema de partidos políticos y pues Poder Ciudadano ya se está abocando a tratar de promover reformas en esa dirección que creo que son urgentes para generar lo que este informe nos aclara, nos pone de frente, la incertidumbre y la inestabilidad. Necesitamos tener un sistema político más estable, con dinámicas más predecibles, con actores más estables, más consolidados y con una vocación más clara. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa antes de continuar con usted, Abril. Quisiéramos proyectar, ver y escuchar la opinión de Queens Duncan sobre las rutas para la construcción de una sociedad inclusiva e igualitaria. Si podemos proyectar el video, por favor. Hay dos puntos que pienso yo que son indispensables
si vamos realmente hacia ese objetivo de una sociedad multiétnica y pluricultural. En primer lugar, un estudio de los derechos humanos. Y me refiero a que las 30 declaraciones iniciales debería ser materia obligatoria en todas nuestras universidades, en el sistema educativo en general. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que ni siquiera se estudia en las facultades de Derecho? Es que no puede ser. El segundo punto, si vamos a alcanzar esa meta, también tiene que ver con la educación. O sea, hay que estudiar esto a todos los niveles. Los derechos humanos deben ser un punto de estudio en todos los niveles. En la secundaria, en la primaria, etcétera, ¿no? Porque es sobre esa base que se podrá ir creando esa sociedad multiétnica y pluricultural que, según la reforma de nuestra Constitución, hemos asumido como país. Muchas gracias. Doña Abril, el Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice en su observación número 13 que la educación es un derecho humano en sí mismo, pero también un medio indispensable para la realización de los demás derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a personas adultas y menores en situación de vulnerabilidad social y económica salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. Usted, que ha venido levantando la voz por este motivo y alertando sobre los efectos que causa la desigualdad, ¿podría informarnos qué acciones prioritarias o compartirnos qué acciones prioritarias considera usted que deberían orientar la política pública educativa para ofrecer una posibilidad de desarrollo y el bienestar para las personas y construir una sociedad que sea mucho más justa e igualitaria? ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Cuáles serían las acciones para arrancar? Gracias. Sobre esto tengo tanto que decir que voy a hablar rapidísimo para tratar de no pasarme los 4 minutos. Hay mucho que arreglar, pero antes de comentar algunas ideas, quiero hacer énfasis en que estamos probablemente en la crisis educativa más fuerte que ha vivido el país y el mundo, probablemente, al mismo tiempo en que la curva de duplicación del conocimiento ha llegado a niveles nunca antes alcanzados, ¿verdad? En este momento, si antes se calculaba que era cada 100 años que se duplicaba el conocimiento, luego a partir de la Segunda Guerra Mundial se calculaba que cada 25 años se estaba duplicando el conocimiento, en este momento se está duplicando cada 13 meses. Y cuando la Internet de las cosas se difunda más, se calcula que se va a duplicar cada 24 horas. Entonces, ¿cómo además de toda la fragilidad que ya tenemos en el sistema educativo, que es pilar de la movilidad social, pilar del desarrollo humano, además de que tenemos falencias básicas enormes, tenemos que tratar de acelerar todo para que se pueda aprovechar esa duplicación del conocimiento? Entonces, por supuesto, hay mucho que mejorar. Podemos hablar de infraestructura educativa, de la conectividad, de la tecnología, o sea, de la escasez de tecnología, de la necesaria evaluación del cuerpo docente, de apurarnos a poner nuevas pruebas estandarizadas, porque en este momento ya no las tenemos, para los estudiantes, la gestión de la información a lo interno del mismo ministerio, que es un ente gigantesco, las pruebas de idoneidad para contratar nuevos maestros, ¿verdad? Pero hay que atajar primero el problema fundamental que parte de poner a la persona estudiante en el centro de todo y verlos realmente como seres humanos individuales, personas con necesidades muy particulares y que están pasando por condiciones sumamente adversas. Por eso lo primero que hay que atajar es el problema del rezago educativo y del bienestar integral, porque lo que nos ha heredado estos últimos 4 años en Costa Rica, en el mundo han sido 2 en general, aquí hablamos de 4 por las huelgas que hubo en el 2018-2019 y se nos suma el cierre total de centros educativos en el 2020 y un cierre básicamente parecido, casi total o virtual, digamos, en
en el 2021. Y eso afectó el bienestar integral de los estudiantes, no generó solo un rezago de aprendizajes. Y debemos asegurarnos entonces, en primer lugar, que permanezcan en las aulas. Tenemos que asegurarnos que todos, que ninguno se nos escape, ¿verdad? Que no abandonen el curso lectivo, pero además necesitamos que estén saludables física y mentalmente. Entonces, el reto urgente es la recuperación de aprendizajes perdidos, es decir, los que no se recibieron, pero también aquellos que se olvidaron, precisamente por no estar en contacto con las aulas. Hay un apagón educativo y estamos operando a ciegas porque no tenemos datos, no tenemos diagnósticos hechos en Costa Rica sobre cómo está el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Hay cálculos del Banco Mundial y cálculos de diversos organismos internacionales sobre que hay un 70% de pobreza de aprendizajes, pero Costa Rica no ha medido todavía cómo está la situación aquí, de nuestros niños y jóvenes, de nuestros estudiantes. Lo que se tenía eran las pruebas FARO, que ni siquiera eran de aplicación a todos los niveles educativos, y además ya sabemos todos los problemas que hubo y fueron eliminadas. En segundo lugar, es fundamental conocer ese estado exacto del rezago educativo, porque hay que desplegar un plan acelerado de recuperación de aprendizajes. O sea, no podemos seguir funcionando a la velocidad y al ritmo de antes de la pandemia, no, porque ya no tenemos el lujo del tiempo. Tenemos que acelerar los aprendizajes para recuperar lo que se ha perdido y seguir adquiriendo aprendizajes. En eso el Banco Mundial recomendó este abordaje que se llama RAPID, ¿verdad? RAPID, que habla de esa necesidad de aceleración, de la necesidad de priorizar los contenidos, los más básicos, los fundamentales. Y luego, a mí me preocupa muchísimo, no podemos tener buenos estudiantes que aprendan si no tienen una salud física y mental adecuada. Y Costa Rica tenía una herramienta fundamental para asegurar eso, y era el tamizaje o intervención anual de los EBAIS de la Caja en los centros educativos todos los años, para medir peso, talla, ver cómo están en términos de nutrición, la vista, el oído y otra serie de indicadores. Ese servicio, esa intervención se interrumpió en el 2020, no se realizó en el 2021 y en el 2022 tampoco. Tenemos 3 años de no estar midiendo cómo están nuestros niños en su salud física, pero a la vez ahí también se medía, se podía identificar por lo menos algún indicador de otro tipo de problemas para poder remitirlos a las instituciones especializadas. Entonces, eso hay que restablecerlo como prioridad nacional, porque ya no es solo indicadores de salud y de desarrollo humano relacionados con la salud que se pueden retrasar, sino que va a tener un impacto también en la educación. Y no sé cuánto llevo, pero mejor paro porque no quiero abusar, y en los otros espacios que tengamos podemos hablar de otros. Muchísimas gracias, Abril. Gracias. Ahora veremos y escucharemos a la señora Nicole Messén, quien nos ofrecerá su visión sobre la superación de la discriminación y las exclusiones estructurales. Me parece que lo que perderíamos como sociedad sería identidad, idiosincrasia, entendiendo que la sociedad es diversa y que diferentes sectores conforman la sociedad. Si los excluimos, si los invisibilizamos, estamos perdiendo parte de esas experiencias y vivencias que nos pueden aportar. Entonces estaríamos perdiendo identidad. Yo me enfocaría en el tema de educación. Me parece que a través de la educación podemos erradicar todas las brechas de desigualdad que existen y sobre todo generar programas de educación en materia de derechos humanos, pero llevarlos más allá del sistema educativo, sino también llevarlos a las comunidades, que las personas desde sus comunidades, desde sus territorios, puedan aprender sobre sus derechos, pero no solo aprender sobre los propios derechos, sino saber cómo defender los derechos de las demás personas, entendiendo que todas las personas somos diferentes, pero que somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos. Entonces me parece que generar ese tipo de programas, ese tipo de acciones inmediatas, ¿verdad?, que podemos llevar a las comunidades, es la mejor manera de poder erradicar todas esas brechas.
Muchas gracias. Doña Silvia, las transformaciones de las que habla nuestro informe de desarrollo humano apelan, entre otras cosas, al futuro del trabajo y de los sistemas de seguridad y protección social. Empezando por el trabajo, esta cuarta revolución industrial marcha a buen paso, en muchos casos acelerada por la emergencia de la COVID. La automatización ha aumentado, se ha multiplicado en diversos tipos de manufactura y de servicios y cada día se normalizará más. Esto plantea una necesidad impostergable en términos de replantearnos las propuestas educativas, la naturaleza del trabajo. El no hacerlo podría, de hecho, conducirnos a escenarios de mayor desigualdad y exclusión, aumentando la vulnerabilidad social. ¿Cómo enfrentar esto desde las políticas públicas? Rol del sector privado y la academia en esta materia. Enumerar algunas prioridades de la sociedad de Costa Rica para prepararse ante esta revolución. ¿Qué le ha parecido el informe de desarrollo humano? Muy buenos días, muchísimas gracias a las personas que nos acompañan en la presentación de este informe de desarrollo humano, a José Vicente, a Abril y a Jorge, un gusto compartir este panel con ustedes. Antes de abordar ese tema, yo quisiera hacer una reflexión más general sobre el informe de desarrollo humano. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo por lo menos, y la verdad es que tengo mucha gente alrededor que en el último año ha estado muy inquieta por tratar de entender qué es lo que está pasando. Estamos viviendo varias crisis simultáneamente y superpuestas. La pandemia no termina de acabar. Tenemos la guerra en Ucrania, que ha provocado a su vez otras crisis. Tenemos la crisis además climática, la crisis alimentaria, y hay una sensación de no bueno, y además los retrocesos democráticos que estamos viviendo en el mundo. Entonces hay una sensación de no tener suficientes herramientas conceptuales y analíticas para entender lo que está sucediendo. Y yo aquí quisiera aprovechar la oportunidad para señalar que este informe de desarrollo humano es una excelente oportunidad y un excelente recurso conceptual, teórico y de visión para tratar de abordar esa discusión sobre qué es lo que está sucediendo. Y diría que no solo este informe de este año 2021-2022 sobre el tema de las incertidumbres y la inestabilidad de la vida de las personas, sino que también haría una invitación a que se lea este informe en conjunto con otros 3 informes más. El informe de desarrollo humano global del 2019, que está dedicado al tema de las desigualdades, porque no hay duda que comprender lo que está sucediendo hoy pasa además por comprender cómo las desigualdades han profundizado las consecuencias de estas crisis superpuestas que estamos viviendo. Entonces, ese es el informe del 2019. El informe del 2020 es el informe dedicado a lo que llaman el antropoceno. Es la época en que los seres humanos nos hemos convertido en una fuerza poderosa que está provocando peligrosos cambios planetarios. Y hay otro informe muy importante que es el regional, el informe de desarrollo regional, que lo que plantea es que estamos entrampados en América Latina en lo que llaman una trampa de bajo crecimiento y alta desigualdad. Y cómo entonces el bajo crecimiento produce más desigualdad y cómo la desigualdad explica el bajo crecimiento. Y es ese conjunto de informes los que desde mi punto de vista, y a mí me han servido muchísimo, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo a reconceptualizar, a replantearme las herramientas teóricas y analíticas para comprender lo que está pasando. Y en ese sentido quisiera recalcar, y aquí coincido completamente con Jorge, en el sentido de que el informe lo que está planteando es que en efecto estamos viviendo lo que llaman esta nueva normalidad, y esta nueva normalidad consiste en lo que el informe llama un nuevo complejo de incertidumbres, que puede sonar muy abstracto, ¿verdad? Si uno lo deja ahí, bueno, no le dice mucho. Lo interesante es esto que señala Jorge.
cómo esas incertidumbres se convierten en inestabilidades para las personas y cómo las personas viven esas inestabilidades. Y para comprender esas inestabilidades, realmente hay que entender la vida concreta de las personas y además comprender que esas inestabilidades se viven de manera muy diferente por las desigualdades en las que vivimos. Entonces es un informe con un elevado nivel de desarrollo analítico y conceptual, pero que brinda muchísimas herramientas para comprender la vida más concreta de las personas. Entonces el tema de la inestabilidad en la vida de las personas es un aporte fundamental del informe. Y esto quisiera sumarlo a otra cosa, y es que por un lado, dice el informe, tenemos esta situación de inestabilidad en la vida de las personas, y la otra cara de la moneda de esa inestabilidad es lo que llama el deterioro en la capacidad de actuar de las personas. Es decir, las personas están viviendo una enorme estabilidad en sus vidas, llena de una gran incertidumbre, y por otro lado, han perdido el control sobre sus vidas, han perdido las riendas sobre sus vidas y se sienten víctimas de unas circunstancias sobre las cuales no tienen ningún control. Y esto se combina, dice el informe, y ahí para hacerlo todavía más complicado, entonces las personas pierden la capacidad de actuar, no tienen control sobre sus vidas, los estados no resuelven y sin embargo sí hay unos pocos ganadores. Y esto tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias en el sistema político, un poco en la dirección que lo planteaba Abril. Esto tiene consecuencias en el sistema político, porque ante tal incertidumbre, inestabilidad e imposibilidad de resolver, ¿verdad? Este sentimiento de no tener posibilidad, de no poder aspirar, de no poder resolver, sumado a un Estado que no resuelve, con el contraste de unos pocos que sí logran salir adelante, lo que está provocando nuestro sistema político es una situación en la que las personas están buscando a ver quiénes son los culpables de esto. ¿Quiénes son los culpables? Porque hay unos que somos los perdedores y a otros que son los ganadores. Y esto provoca además una enorme desconfianza hacia las instituciones públicas, una enorme desconfianza hacia las élites en los países, que termina traduciéndose en lo que estamos viviendo, un enorme retroceso en el mundo, y América Latina es un claro ejemplo, un enorme retroceso democrático. Y quisiera agregar además otro elemento que aporta muy interesante ahí el informe, y es, bueno, si esta es la nueva normalidad, ¿qué está haciendo la política pública? Porque uno pensaría que, bueno, que la política pública ha entendido que no se trata de volver al pasado y de que no hay vuelta atrás, y que entonces estamos viviendo una situación de una política pública, de un Estado en capacidad, con la capacidad de innovar y de comprender lo que está sucediendo. Pero el informe nos dice, estamos bastante lejos de una política pública que comprenda qué es lo que está sucediendo, y hace un fuerte llamado para evitar que la política pública se quede en el pasado, o que la política pública termine y continúe más bien reforzando un status quo, cuando es más bien ese status quo parte del problema que estamos viviendo. También hace un llamado el informe a dejar atrás lo que llama las políticas premodeladas, o los argumentos simplistas de que encontremos lo positivo en lo que hay y pedirle a la gente de que encuentre lo positivo en lo que hay, o afirmar que por qué enfocarse en el vaso medio vacío cuando el vaso está medio lleno. Y un poco insiste en que si esa es la dinámica de la política pública y esa es la visión con la que vamos a hacer política pública, va a ser muy difícil que podamos enfrentar estos desafíos que nos presenta esta trilogía de informes. Y es muy fuerte, por ejemplo, cuando el informe dice, en relación con la política pública, dice: las instituciones ignoran la complejidad de las personas,
nuestras emociones, nuestros sesgos, nuestro sentimiento de pertenencia, lo cual supone un gran peligro para nuestras sociedades. Y termino nada más diciendo que además hace un fuerte llamado a que nos replanteemos la noción de progreso. Porque lo que hemos visto en estos años es la paradoja del progreso tal como lo venimos midiendo en función de un bienestar básico, pero la paradoja del progreso con incertidumbre y la paradoja del progreso con polarización. Realmente nos aporta muchos elementos para entender lo que nos está sucediendo. Muchísimas gracias, Silvia, y a continuación le vamos a dar la palabra, pero antes hemos solicitado a nuestra colega Yanori Rojas, colaboradora dentro de PNUD y activo talento dentro de nuestra organización para lo que es ir tejiendo un nuevo pensamiento, un diálogo intercultural. Queremos conocer su mirada sobre la construcción de una visión sostenible del desarrollo a partir de su lectura de las enseñanzas ancestrales indígenas de las que es depositaria. Por favor, el video. Para las personas jóvenes hay 3 bases importantes dentro de la cosmovisión indígena que tiene que ver, uno, con la cosmovisión, toda la parte cultural, el respeto por la biodiversidad, el respeto por la tierra. 2, el tema de la colectividad, el trabajo comunitario, la vivencia cultural es a partir de esa relación con los otros al nivel de comunidad. Y 3, pues modelos de desarrollo sostenibles, que aparte de que son éticos, complejos, también son ancestrales. Y yo creo que esos 3 pilares son lo que ha venido a fortalecer que en este momento los pueblos indígenas sean una clave para la adaptación al cambio climático. Entonces, intentando partir de esos principios, tener consumo sostenible, pero también siempre volver a las raíces es fundamental. Es entender que estos modelos de agricultura, de relación con el otro, de convivencia, de la parte cultural, son parte de nosotros. Y los pueblos indígenas pueden enseñarnos mucho de esto. Muchísimas gracias. Precisamente son las voces que creemos que deben expandirse y que deben resonar con más fuerza. Silvia, en seguimiento a la pregunta de antes, esta transformación del trabajo implica transformaciones de igual calado en los sistemas de seguridad y protección social. De un lado, los riesgos de desempleo creciente y mayor informalidad producto de este contexto, sumados a los cambios de la pirámide demográfica, podrían debilitar seriamente estos sistemas por decrecientes ingresos. De otro lado, esta situación se complejiza porque con más personas sin ingresos estables y suficientes, sumadas a una población envejecida, las cargas de estos sistemas serán cada vez mayores. La pregunta es, ¿cuáles serían propuestas posibles, justas y sostenibles de financiamiento de la seguridad y la protección social? ¿Qué instrumentos o medidas pueden adoptarse desde la protección social para garantizar una vida digna para las personas? Gracias. Muy interesante el testimonio que recién escuchamos, porque es un testimonio sobre lo que significa recuperar la capacidad para actuar. Y da mucha esperanza de que en efecto hay muchos sectores que lo están haciendo desde abajo. Yo quisiera además retomar en estos minutos la primera pregunta que no la respondí, y por supuesto todo el tema de los cambios en el mundo del trabajo es una discusión que puede ser de horas, pero quisiera señalar desafíos enormes desafíos que tenemos de manera lo más resumida posible. Un gran desafío que tenemos en materia de trabajo, en materia laboral, es que en nuestros países el tema del trabajo y del empleo se sigue viendo como una variable residual, es la variable de cierre. Tenemos 30 años de estar planteando de que tiene que haber crecimiento económico y que cuando haya crecimiento económico, entonces va a haber empleo. ¿Cuántas veces durante 20 años nos ha dicho el Estado de la Nación
que eso no sucede, que hay una profunda desconexión entre el crecimiento económico y el empleo. Y seguimos insistiendo en tratar el trabajo como una variable residual y de cierre. Prioridad número 1, coloquemos el empleo en el punto de partida, en el punto de partida, que sea generar empleo el objetivo, y cómo entonces diseñamos un conjunto de políticas públicas que cumplen con ese objetivo. Alinear las políticas comerciales, alinear la política económica, alinear las políticas de inversión al objetivo de crear empleo. Repito, no el empleo como la variable de cierre a ver si sucede. Eso es sin duda claro. Decir eso es fácil, pero no termina de hacerse, y esa ecuación tenemos que cambiarla. La otra ecuación que a mí me parece fundamental que debemos cambiar es aquella que plantea de que para igualar primero hay que crecer. Bueno, crecemos y no igualamos, todo lo contrario. Entonces, ¿por qué no nos replanteamos la ecuación? ¿Por qué no nos planteamos que para crecer hay que igualar? En la medida que igualemos, vamos a crecer y convertimos a la igualdad en un motor de crecimiento económico. Y estas son cosas que los informes han dicho claramente, ¿verdad? Necesitamos cambiar las ecuaciones del desarrollo. En relación con la protección social, quisiera hacer una observación en relación con lo que estamos viviendo. La pandemia nos demostró que la protección social es absolutamente fundamental en toda sociedad. Pero vean qué compleja la paradoja en la que estamos. Mientras que por un lado estamos viviendo y comprobando eso, por otro lado tenemos un sector de la sociedad solicitando que se bajen las cargas sociales y se revisen las regulaciones laborales porque están impidiendo el crecimiento de las empresas. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué fue lo que no fue que aprendimos? Que la protección social era importantísima y ahora resulta que para que las empresas crezcan hay que deshacerse de eso. No puede ser. Tenemos que convertir la protección social y la seguridad y las regulaciones laborales en el motivo de crecimiento de la rentabilidad y de las empresas. Esa es otra ecuación que debemos cambiar. Y termino señalando que justamente esta no es una discusión solo para el caso de Costa Rica. De hecho, OIT lo que está planteando es que esta situación que hemos vivido con la pandemia claramente ha colocado en los países en lo que llama un cruce de caminos. Un cruce de caminos en relación con la trayectoria de los sistemas de protección social. Y dice, los países están enfrentando a la posibilidad, ya sea de avanzar en lo que llaman el camino alto o el camino bajo. El camino alto es el camino que esperaríamos que adopten las sociedades de fortalecer y ampliar y universalizar y financiar de manera sostenida los sistemas de protección social. Ese es el camino alto. ¿Cuál es el camino bajo? El camino bajo de las provisiones mínimas en respuesta a las presiones políticas y fiscales. Y estamos en ese cruce de caminos y Costa Rica está en ese cruce de caminos. Muchísimas gracias, Silvia. Sostenemos que el paradigma de desarrollo, cuando es sostenible, únicamente es posible si se sustenta en igualdad de género. Le hemos pedido a la señora Elizabeth Ramírez su perspectiva para la construcción de ese camino. Escuchemos lo que tiene que decirnos. Vivimos en una sociedad donde, a pesar de los esfuerzos que se han creado para generar igualdad, nosotras como mujeres y emprendedoras seguimos encontrando muchas brechas y muchos obstáculos que nos dificultan el desarrollo de nuestro potencial. Como mujeres tenemos una sensibilidad enorme y por ende el tema de naturaleza y cuidarla es parte de nosotras, es algo que se nos da de forma muy fluida. Por eso creemos que enfocar los esfuerzos en generar financiamientos que se acoplen a nuestras realidades sociales, geográficas, es fundamental para que nosotras podamos tener un emprendimiento exitoso. Pero aparte de eso, también las capacitaciones, los cursos que nos puedan guiar en este proceso es fundamental para lograr el éxito. El acompañamiento desde cuando se inicia hasta cuando ya el emprendimiento se encuentra en un estado estable es también fundamental para no desertar en este proceso.
Podemos imaginar una sociedad donde todas las mujeres que en este momento se encuentran desempleadas o en casa cuidando a sus hijos puedan generar y puedan ser parte de la fuerza laboral de la sociedad. Sería increíble, porque en ese sentido podríamos aportar y hacer una sociedad mucho mejor y que financieramente camine muchísimo mejor. Entonces yo, desde mi punto de vista y como emprendedora, creo que esta es una fórmula donde solo podemos ganar y ganar. Muchas gracias. Nuevamente, la esperanza, ¿no? Jorge, vivir en incertidumbre se caracteriza por decisiones a veces promovidas por el temor, apresuradas, en muchas ocasiones con resultados desastrosos. En cualquier caso, suelen ser soluciones de corto plazo que a menudo empeñan el futuro. El informe plantea la necesidad de que los países hagan inversiones inteligentes en el largo plazo, que apunten al bienestar de las personas al mismo tiempo que protegen el planeta. En estos momentos de penuria fiscal y de perspectivas de crecimiento económico inciertas, ¿cuáles inversiones considera críticas, indispensables, viables financieramente y políticamente para que Costa Rica pueda alcanzar esa ruta de prosperidad, inclusión e igualdad? La primera sería tener políticas mucho más robustas de desarrollo productivos orientadas a generar empleo fuera del Valle Central y de las zonas francas especialmente. Y eso se lograría, a mi juicio, escalando el sistema de banca de desarrollo, que es lo que tenemos, lo más a mano que tenemos. Enfrenta una serie de desafíos, pero es un mecanismo ya creado. Escalar el sistema de banca de desarrollo, y probablemente eso va a implicar fuentes externas, y afortunadamente la ley permite a banca de desarrollo recibir esos fondos externos y vincular ese escalamiento con el enfoque de la creación de políticas de clústeres territoriales, que afortunadamente en Costa Rica también tenemos la información para saber cómo son las economías locales, y tenemos identificados, y incluso hay un ejercicio en mi de plan al respecto, no es el único, en donde los territorios están potenciales para crear esos conglomerados productivos. Entonces la primera sería las políticas de empleo basadas en una ampliación, escalamiento de banca de desarrollo, que en este caso sería con financiamiento externo, fundamentalmente, y además terminar los traspasos de una serie de recursos que no se le han entregado por una decisión muy específica de Hacienda. Segundo, que es una política más compleja, un objetivo más complejo, pero creo que la pandemia demostró que el país, contrario a todo lo que decía Sutel, no estábamos conectados. O sea, o llamaban conectividad tener un celular, pero uno no puede recibir clases, no puede hacer un montón de cosas, conectarse productivamente a partir de un celular. Entonces nosotros necesitamos garantizar la universalización del acceso de banda ancha, de manera tal que así como las casas tienen agua y luz en las casas, tengan conexión de banda ancha. Eso va a implicar, como el Estado no tiene plata, eso va a implicar romper la manera en que lo estamos haciendo, que es básicamente, le hemos dicho a los que prestan los servicios de internet, a las operadoras de telecomunicaciones, que vayan haciendo esa autopista, la parte de infraestructura, a donde les convenga. Yo creo que en ese caso Costa Rica tiene que asumir como política la construcción de autopista, y que detrás vengan las cableras y todo el mundo ofreciendo servicios. Y eso va a implicar romper con dos prejuicios. Uno, que eso se logra con la plata de Fonatel, a Fonatel no alcanza para eso. Y segundo, que el Estado tiene que sacar de su bolsillo para construir esa autopista. Yo creo que no. Creo que ahí aplica típicamente procesos de concesión o alianza pública-privada, en donde la gente puede hacer la inversión y recuperar de mes a mes, así como se carga la electricidad y el agua, recuperar de la inversión que hace de lo que pagan las familias. Y Fonatel, por ejemplo, vendría ahí a operar como un fondo de subsidio a la demanda. Aquellos que no puedan pagar, bueno, Fonatel entonces le cubre esa diferencia. Entonces tendríamos un esquema donde logramos que un objetivo nacional, que por medio de una concesión haya recursos privados, ¿verdad? Y los recursos públicos llegan a hacer un subsidio a la demanda. Me parece que eso sería una segunda. Y tercero, que es el problema
En donde tengo menos resuelto yo el asunto es, en Costa Rica hay como unos 1.400, 1.500 kilómetros de la red de infraestructura que se llama estratégica, la red pesada, ¿verdad?, que son de la que va entre Punta Arenas y Limón y las fronteras, que es totalmente vulnerable. Ahí hay que crear resiliencia de esa infraestructura frente a todo lo que estamos ocurriendo en este momento, y en un momento determinado el país estuvo bloqueado por todas partes, ¿verdad? No se podía uno mover. Eso creo que es una inversión. Lamentablemente el país no tiene los recursos para eso, pero y la solución sería, digo con toda franqueza, eso sería una inversión que hay que hacer, no la tengo claro de dónde se podría. Finalmente, yo sí creo que hay un punto en donde que sería central, que es sobre todo en los territorios, en las zonas alrededor de las áreas protegidas y las áreas críticas donde hay secuestro de carbono, que son muy vulnerables en este momento a la falta de empleo, a la depredación natural por la pobreza. Yo creo que ahí sí hay que movilizar inversión, y Costa Rica ciertamente puede entrar en esquemas internacionales para captar otro tipo de recursos, incluso que inviertan, usar nuestro liderazgo internacional para algo positivo, que es ayudar al manejo de las comunidades y las regiones concretas para preservar la salud de los ecosistemas. Eso debiera ser, y no lo que nos está pasando ahora, que por ejemplo de las pocas políticas que tenemos o de las políticas que tenemos en este campo estamos viendo un retroceso enorme en el financiamiento, y ahí yo creo que el liderazgo se puede, hay fondos internacionales que están invirtiendo en eso, que no tiene que pasar por deuda pública sino por otros esquemas que yo creo que se pueden captar para eso, para, digamos, reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas. Resumo entonces el tema del escalamiento de Banca de Desarrollo para lograr las políticas de empleo en la zona fuera del Valle Central, ligándolo a la política de clúster, eso le daría contenido a la política de clúster que el país ha buscado hacer. Segundo, la infraestructura, la universalización de la infraestructura de la conectividad de banda ancha, basado en la redefinición del mercado, de quién construye y quién opera la red, y usar los fondos públicos que ya están como subsidio a la demanda. Eso no le costaría más al Estado, pero sí tendríamos un objetivo de política pública. Tercero, la inversión en la resiliencia y las infraestructuras estratégicas, y ahí dije el qué, pero me quedé con el cómo. Y en el cuarto, que es el tema de la inversión en los territorios claves para la salud de los ecosistemas, el secuestro de carbono y la protección de las áreas protegidas, digamos, crear un entorno de amortiguamiento real a las zonas protegidas. Me parece que ahí sí podemos usar el liderazgo internacional nuestro para captar fondos privados que están dispuestos a no pasar por la deuda pública para tener incidencia en los territorios. Serían 4 cosas que yo plantearía. Excelente, muchísimas gracias a las y el panelista por estos aportes centrales para ir identificando algunas rutas que nos permitan navegar hacia la prosperidad a pesar de la incertidumbre. En este momento quisiéramos abrir un espacio de 10 minutos para escuchar aportes adicionales de las personas panelistas sobre los temas tratados, si es que quisieran añadir algo más, así como escuchar al público presente aquí y virtualmente sus preguntas. Quisiéramos preguntas e intervenciones concisas y concretas. Si es que algo quisieran añadir ustedes desde el panel, magnífico, si no, escuchamos al público. Sí, a mí se me quedó por fuera algo que tenía la esperanza de poder abordar al final, y agradezco el espacio. Yo estoy sumamente preocupada por la población adolescente del país. Estamos viendo índices de violencia dentro de los colegios, pero también estamos viendo que hay una gran competencia al sistema educativo desde el crimen organizado. La desigualdad y la pobreza que estamos viviendo además le da fuelle a esa competencia y a esa situación
inestable e incierta, que se suma a las incertidumbres propias de esa etapa del desarrollo. En Costa Rica existe para la infancia, para la primaria, para los estudiantes hasta los 12 años, una joya interinstitucional, se llama el SAID, que es el Sistema de Atención Integral e Intersectorial de Desarrollo de la Niñez, en el cual convergen el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Caja y las universidades públicas para atender, monitorear a través de los docentes y las docentes en las escuelas qué situaciones de riesgo identifican en los estudiantes de esas edades. Entonces, pueden ser problemas de aprendizaje, pueden ser problemas de salud, puede ser que la docente tenga alguna inquietud con respecto a si habrá algo de violencia en el hogar, etcétera. Entonces, los docentes remiten a la red de su localidad, que forma parte a su vez de este sistema interinstitucional. Hay 105 redes que alimentan, digamos, o que conforman este gran sistema de atención integral, y entonces cada una de estas redes analiza los casos que le refieren y a su vez los refiere a otras instituciones o servicios del Estado, de nuestro estado de bienestar, para que resuelvan y atiendan o le den la atención especializada que cada niño y niña requiere. Necesitamos tener eso a nivel de adolescentes, que es donde se dan los mayores índices de exclusión, donde estamos viendo un gran aumento de tendencias al suicidio o de intentos de suicidio, estamos viendo serios problemas de salud mental, estamos viendo además que es en la adolescencia donde el crimen organizado capta principalmente a sus soldados. Así que creo que Costa Rica debe definitivamente invertir en ampliar ese sistema de atención integral hasta que termina la adolescencia, por lo menos hasta los 18 años, con participación de la clínica del adolescente, del mismo Patronato Nacional de la Infancia, porque recordemos que la infancia llega hasta precisamente la mayoría de edad, y de otros entes que podrían, y las mismas universidades, por supuesto. Entonces es como ampliar este sistema de atención integral e intersectorial hasta los 18 años, porque todo lo que estamos logrando hasta sexto grado, hasta los 10, 12 años, de pronto perdemos el control, ¿verdad? Y además tenemos un sistema educativo que no tiene, nosotros prácticamente no tenemos centros que tengan primaria y secundaria en la misma institución. Nuestras secundarias tienden a ser separadas. Entonces ahí ocurre un efecto de pérdida ya, de un primer momento en que se pierde un poquito el seguimiento entre primaria y secundaria, y ya luego en la secundaria tenemos muchos menos mecanismos de contención. Así que creo que realmente debemos enfocarnos en ponerle atención al adolescente en Costa Rica. Muchísimas gracias, Abril. Abrimos un espacio para las personas que quieren hacernos preguntas y ahí aprovechamos para escuchar nuevamente a las y los panelistas. 1, 2. Tenemos por acá una consulta. Acá también. Más de la mitad de las personas mayores de 25 años no tienen formación educativa suficiente para conseguir un trabajo de calidad. Esto explica en parte la gran desigualdad y la vulnerabilidad social. ¿Qué opciones pueden ofrecerse a estas personas? Yo creo que hay varias cosas. En primer lugar, el Instituto Nacional de Aprendizaje es una opción natural, y además con la ley de modernización que se aprobó en el 2021 tiene, digamos, una mayor flexibilidad para ajustar su oferta a las posibilidades de reentrenamiento de la población. A mí me parece muy importante. Segundo, yo creo que para esa población de más de 20 habría que segmentar, porque hay un tema de ciclo de vida de 25 a, digamos,
digamos, en el ámbito de lo que se considera en Costa Rica persona joven, 25, 35, es muy distinto de decirle a un señor de 45 que vuelva a las aulas, ¿verdad? Pero uno es, digamos, pensando sobre todo esta población de mayor de 25 años, pero cercana a ese umbral, creo que el INA sería una buena opción. Y segundo, yo creo que, vamos a ver, yo mencionaba lo de banca de desarrollo. Esto es importante porque es la única política pública que estamos teniendo digamos, más o menos robusta, no robusta, pero por lo menos persistente y con recursos para la parte de la pequeña, micro y la mediana empresa, donde está colocada una buena parte del empleo no calificado del país. Entonces yo creo que si logramos articular una oferta de apoyo empresarial con la capacitación en el trabajo de esa población, podríamos, si las empresitas se escalan, y digo es un sí importante, van a generar empleo. Y lo que tenemos y yo creo que eso es una palanca importante, porque el problema que tenemos en Costa Rica, y eso era con datos del Banco Central, habría que actualizarlo ahora, era la siguiente: de las pequeñitas empresas en Costa Rica, el 50% se muere a los 5 años, están muertas. De las que no están muertas, 12 años después siguen siendo pequeñas empresas, o sea, no crearon cero empleo. Entonces, una parte, a mí, digamos, he estado reflexionando, una parte de lo que el INA puede captar de decir, bueno, venga y reentrénese o capacítese, y otra parte de lo que uno puede captar y entrenar a gente escalando productivamente a esa parte del parque empresarial, de tal manera que una mayor productividad con una oferta también que no sea solo crédito, sino también de servicios de apoyo, digamos, no financieros, permitiría captar más empleo y reentrenarlo en ese lugar de trabajo. Esas son dos ideas. Gracias. Por favor. Buenos días. Mi pregunta ¿es posible que una crisis económica ponga en riesgo el sistema democrático de una nación? Hago esta pregunta en razón a una advertencia que realizó el señor presidente en días anteriores en discusión sobre el tema de los eurobonos, que creo que generó bastante incertidumbre y preocupación en la población. Gracias. Gracias. La pregunta me parece muy importante y mi respuesta es que si uno tiene vocación democrática no va a haber crisis económica que elimine o que ponga en riesgo la democracia. De hecho, Amartya Sen decía que en los regímenes democráticos, ha dicho que en los regímenes democráticos no se dan las hambrunas porque la ciudadanía castiga al gobierno que los pone, que llega a permitir que la ciudadanía llegue a vivir una situación así de terrible y no le vuelve a dar el voto. Las sociedades más prósperas del mundo y más estables son las democráticas, y entonces también creo que la democracia es la mejor vacuna para las crisis económicas y es una cuestión de vocación. Si quienes están a cargo de la toma de decisiones de un país quieren defender la democracia, aunque haya la peor de las crisis económicas, y Costa Rica ha vivido crisis más severas que esta, y seguimos adelante, y más bien la democracia se fue fortaleciendo y profundizando, para mí no es aceptable esa aseveración. Muchas gracias. Por favor, Ana María. Buenos días. La consulta sería que se han planteado desafíos en materia, se han planteado desafíos en materia del sistema político a nivel nacional, pero ¿qué pasa con lo local? ¿Cómo puede mejorarse la significatividad y representatividad del gobierno municipal, especialmente considerando la baja participación de las personas en estos procesos electorales?
Y quisiera añadir también, o me gustaría que si se puede referir a el tema de desigualdades en entornos urbanos, porque quizá hemos hablado un poco de las desigualdades territoriales, pensando en espacios urbanos y rurales, que por supuesto es algo que preocupa y ocupa, pero las desigualdades territoriales en espacios urbanos a veces son tan grandes, aunque lo que nos separe sea una carretera, un muro, un río. Entonces también me gustaría conocer sus impresiones al respecto. Muchas gracias. ¿Quién quiere ayudarnos con esa respuesta? Sobre el primer punto de los gobiernos locales, cómo fortalecer. Yo creo que este país tomó una decisión importante en eso, que va a ayudar a la circulación de élites y evitar la entronización de autocracias locales, que fue todo el tema de la regulación de la reelección, que lo que estamos teniendo eran caciques que durante décadas manejan y no dejan que nada se mueva. Yo creo que eso es ahí es una condición que el país avanzó, uno. Dos, a mí me parece que es muy importante fortalecer todo lo que es la parte de vigilancia y rendición de cuentas en la gestión municipal. Vean, lo que hicieron muchas municipalidades cuando las exceptuaron de la regla fiscal fue hacer una fiesta con la parte de los salarios y los incentivos, ¿verdad? Si usted tiene esas herramientas, digamos, de transparencia, usted no tiene que llegar al análisis forense y decir qué barbaridad lo que pasó, ¿no? Porque puede dar origen digamos, a captarlo en el momento. Tres, yo creo que hay varias cosas que en muchas municipalidades están obligadas, pero que no hacen, que son una serie de planes en distintas áreas, desde el ordenamiento territorial, manejo de los sistemas ecológicos. Hay, digamos, obligaciones, ¿verdad? Y lo que habría que hacer es que concretar esos mandatos legales digamos, en políticas que pueden ser evaluables, ¿verdad? Pero es que no pasa nada. Aquí hay, por ejemplo, sobre ese punto, y concluyo la primera parte, la ley desde el año 61 manda a hacer los planes de regulación, de desarrollo, de regulación del territorio, ¿verdad? Y más de las municipalidades 60 años después no la tienen y nada pasa. Entonces, resumo, el país ya hizo una buena decisión, que fue lo de la reelección, que atacamos un problema. Dos, el tema de robustecer los mecanismos de transparencia para agarrar las jugadas cuando están desarrollando y no lamentarse sobre los goles que ya se metieron. Y tercero es realmente la obligación, digamos, el velar porque se cumpla las obligaciones y los mandatos legales que hacen a las municipalidades establecer una serie de parámetros y objetivos, ¿verdad?, que son de suma importancia. Detrás de eso, por supuesto, está la implicación. Ahora, solo una cosa que usted dijo en su pregunta en relación con las municipalidades, que la participación no es baja. Globalmente sí, es baja en las áreas urbanas más pobladas, no en los territorios rurales. Ahí la participación es mucho mayor. Y la implicación es que yo creo que obviamente detrás de todo eso está el tema de la activación ciudadana. Sobre el segundo punto, yo lo que diría, efectivamente usted tiene razón, digamos, la cuna de la desigualdad en Costa Rica no son los territorios rurales. Ahí lo que hay es un problema de emparejamiento de pobreza, ¿verdad? Por eso extendida, la cuna de la desigualdad en los ingresos y la riqueza está en las ciudades. Pero sobre eso nosotros hemos dejado todo el tema del desarrollo urbano a la libre, ¿verdad? O sea, hemos recargado de tramitomanía. Trata usted de construir una casa y tiene que hacer un montón de permisos, pero el manejo del territorio no está, la provisión de infraestructura no está, ¿verdad? O sea, nos quedamos con el proceso y hemos dejado de lado la pregunta fundamental es cómo queremos cómo queremos usar ese territorio, cómo, digamos, mejoramos lo que es la provisión de un tema clave como la movilidad para la gran parte de la población. Entonces,
Y ahí, digamos, aunque es la cuna de desigualdad, las ciudades a usted le da posibilidades interesantes, porque ¿a dónde se pueden captar mejor los impuestos? En las ciudades, mucho más sencillo. Entonces usted tendría herramientas para desde lo fiscal tratar, y lo fiscal incluso estoy hablando en la parte de los gobiernos locales, tratar de crear un piso mínimo de prestaciones que aún los hogares más en desventaja urbanos puedan recibir por lo menos, digamos, ese piso básico de prestaciones. Yo le respondería así rápidamente, y perdón, se me hizo rápido muchas gracias. Muy larga la respuesta. Silvia, por favor. Quisiera agregar un elemento más en relación con los territorios y la planificación del desarrollo regional y el poder que pueden o no tener las alcaldías. Esta reforma legal fue importantísima, y hay otra reforma legal importantísima que se dio hace exactamente un año, y fue que se aprobó la Ley de Desarrollo Regional. Esa ley lo que establece es que además de que debe formularse un plan nacional de desarrollo, ese plan nacional de desarrollo tiene que contemplar planes regionales de desarrollo. Y esos planes y la ley establece cuáles son los mecanismos de coordinación y de diálogo y de acuerdo en los territorios para construir esos planes de desarrollo regional. Y además la ley establece que lo que los territorios acuerden incorporar en esos planes de desarrollo regional obligatoriamente deben ser financiados, presupuestados por las instituciones del gobierno central y de instituciones descentralizadas. Y es interesante porque se han hecho un montón de esfuerzos de planificación regional, pero como no eran vinculantes para los ministerios y las instituciones descentralizadas, entonces, bueno, lo que la gente quería aportar en los territorios se consideraba, pero no necesariamente se incorporaba a la planificación y los presupuestos. Esta ley está estableciendo de que obligatoriamente los ministerios y las instituciones descentralizadas deben incorporar en su planificación y presupuestación lo que se acuerde en los territorios. Entonces va a ser muy importante ver qué pasa con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y cómo el Plan Nacional de Desarrollo, que deberá estarse presentando, no sé, entre ahora y creo que el plazo final será noviembre, cómo van a incorporar la planificación regional en esa planificación. Y creo que realmente va a ser un parteaguas. Nada más quisiera agregar dos elementos más sobre los temas del desarrollo productivo y el empleo. Vean, en Costa Rica el 80% de los ingresos de los hogares provienen de la participación en el mercado laboral, el 80%. Reducir la pobreza de ingresos y reducir la desigualdad de ingresos depende de lo que sucede en el mercado laboral. Los programas sociales selectivos son muy importantes, pero no les estemos echando la culpa de que no reduce la pobreza, por favor. Aquí la pobreza la vamos a reducir de manera sostenible en la medida en que haya empleo, y empleo decente. Ahora, ese empleo, esa generación de empleo, por supuesto, está ligada al aparato productivo. El empleo no va a salir, no crecen los árboles. El empleo depende del aparato productivo. Y ya nos ha dicho, como decía antes 1000 veces el Estado de la Nación, hay una desconexión entre crecimiento económico y empleo. Tenemos un modelo de desarrollo que genera crecimiento económico con poco empleo. Ya eso nos plantea un enorme desafío. Pero además tenemos lo que Mideplan y el Estado de la Nación claramente han documentado, una economía hiperconcentrada. Vean estos datos de Mideplan. En la región central, que representa el 19% del territorio nacional, vive el 79% de la población del país. El 79% de la población del país. En ese 19% del territorio nacional está ubicado el 95% de las empresas. En ese 19% trabaja el 67% de la población ocupada. El 69% de las exportaciones se originan en ese 19%.
No se ha dicho el Estado de la Nación. La mitad del Producto Interno Bruto de Costa Rica sale de 6 cantones, que son San José, Heredia, Alajuela, Cartago, Santana y Desamparados. La mitad del Producto Interno Bruto de este país sale de 6 cantones. Y como dijo Jorge Sequeira, el presidente de CINDE, no hace mucho, el 100% de la inversión extranjera directa se ubica en 6 cantones del gran área metropolitana. Bueno, ese es el aparato productivo que tenemos para generar empleo. Y claramente es un aparato productivo con tal nivel de hiperconcentración y desconexión con la economía que le impone un límite estructural al crecimiento económico, un freno al crecimiento económico, y hace de la economía costarricense, esa hiperconcentración, una economía profundamente ineficiente. Profundamente ineficiente. Si usted tuviera una empresa de 100 metros cuadrados y decide producir con el 19%, por favor, nadie hace semejante cosa. O contrata 100 personas y decide trabajar con 50 y deja a la mitad de las mujeres afuera y 3/4 partes de los jóvenes también. Es una desigualdad profundamente ineficiente para la economía. Si no resolvemos esos límites estructurales del aparato productivo, va a ser muy difícil que podamos hablar de empleo pleno, de empleo decente, que además contribuye a resolver los desafíos de la seguridad social universal. Gracias. Cerramos con un comentario por acá. Por favor. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Irene Sutherland. Vivo en Heredia, soy educadora jubilada. ¿No se escucha? Bueno. Sí, sí. Disculpen. Como les decía, soy educadora jubilada y estoy sumamente preocupada por todo lo que estoy escuchando, y que en mi actividad, cuando era educadora activa, directora de institución educativa pública, ya estaba preocupada por la inactividad del ente principal, que es causante de este rezago en educación, en desarrollo educativo, en iniciativa, en creatividad, en la modernización de nuestros programas educativos y de este sistema educativo que tiene Costa Rica hoy en rezago. Creo que hay que tomar una medida de cambio o actualización constitucional, porque el Consejo Superior de Educación tiene que cambiar, tiene que actualizarse, tiene que modernizarse, tiene que dejar de ser esa entidad adulta, muy adulta, que no promueve cambios. Y si promueve cambios, son copias de otras instancias, de otras regiones que no tienen nada que ver con la contextualización nacional. Les voy a dar un ejemplo. En el sistema educativo nuestro no se le está proponiendo nada útil al estudiante. Un escolar de 6º año no encuentra para qué está en la escuela. Un muchacho de 5º año, de 11º año en un colegio académico o técnico, si usted le pregunta, ¿para qué estás estudiando? No sabe responder con rapidez, con seguridad, con certeza, ¿para qué está estudiando? Si el sistema educativo no le está promoviendo nada, absolutamente nada. Y les voy a dar un ejemplo. En el año 2012 visité, por mi ocupación, un colegio técnico profesional en el área rural, el Valle de la Estrella de Limón. Y ahí, en una conversación informal con una estudiante, le preguntaba, ¿qué estás estudiando? Me dice, secretariado ejecutivo. Valle de la Estrella, secretariado ejecutivo.
¿Y dónde vas a ir a hacer la práctica? Tengo que irme 3 meses a la ciudad de Limón. Tenía que pagar hospedaje para hacer su práctica e insertarse en una institución o una instancia en la ciudad de Limón para que le permitieran hacer su práctica de grado. Y después, si les gusta mi participación en la práctica, tal vez me contraten, y si no, me tengo que devolver a mi casa. Tenía 17 años y era madre. Entonces tenía que dejar 3 meses a su niña al cuidado de su familia, ir a hacer la práctica profesional o de grado, con la incertidumbre de que no le iba a servir tal vez para una futura colocación laboral. ¿Qué más tenía ese colegio técnico profesional en el Valle de la Estrella? Contabilidad. En medio de ese contexto de plantación de banano, o sea, ¿de qué iban a vivir esos muchachos? ¿Cuál iba a ser su desarrollo laboral? ¿Qué le estaba ofreciendo la educación, su formación académica y técnica en ese entorno? O sea, a eso voy. Y si vamos a las ciudades, igual. La educación en este momento no está ofreciendo nada, y creo que el estado de la educación costarricense lo ha dicho, lo ha señalado en varias oportunidades, pero igual el Consejo Superior de Educación no hace y no dice nada. Muchísimas gracias. Gracias por su comentario. No sé si me permiten, había una mano levantada, quizá cerramos con esa. Hay otras consultas a través de Facebook, sin embargo vamos a tomarlas y les vamos a dar respuesta por esa misma vía. Muchísimas gracias. Buenos días, muchas gracias por facilitarme la palabra, porque hay una preocupación con todo lo que hoy acá se ha expuesto. Creo que solamente doña Silvia tocó el tema por ahí de mujeres en una estadística, pero cuando hablamos de desarrollo humano, y no podemos solamente mencionar la palabra género, sino cuál es la situación que realmente las mujeres están en la sociedad costarricense. Cuando hablamos de que las mujeres accedan al INA, para que se apunten al INA tienen que esperar 1 o 2 años, tienen que matricularse 1 o 2 años antes. Y entonces principalmente lo que quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es su perspectiva de ese empleo decente que planteó doña Silvia, que podemos plantearnos para las mujeres, entendiendo que las mujeres enfrentamos una serie de brechas, que no solamente necesitamos el empleo, necesitamos mejores redes de cuidado, necesitamos otros servicios para poder integrarnos y poder tener no solamente un empleo decente, sino una vida digna? Entonces quisiera un poco que conversáramos sobre esto, porque si bien la situación de las mujeres urbanas es una y la de las mujeres rurales es otra, yo les diría que en las zonas rurales las mujeres tienen menos aún recursos que las que están en la zona urbana, porque buscan diferentes formas de sobrevivencia. Así es que muchas gracias, y quisiera que ustedes comentaran algo sobre esto y la necesidad de que en estos enfoques las mujeres no quedemos olvidadas, porque somos la mitad de la población, no somos un sector. Muchas gracias. Gracias. Si es que alguien quisiera del panel añadir algo, con mucho gusto, y con eso concluiríamos. Tal vez. Esto es como para arrancar otro panel, ¿verdad? Ana, y más bien yo lo que haría es una invitación al PNUD para que ojalá bueno, es el primero, pero que no sea el único, y que podamos más bien desarrollar una serie de paneles y de conversaciones para poder profundizar en estos temas. Y lo que planteas pero voy a decir vital, pero es que es decir nada, decir vital, porque tenemos, no sé, 30 años de estar discutiendo esto, y ahora no solo no avanzamos, sino que hemos retrocedido. De acuerdo con CEPAL, retrocedimos 18 años.
con la pandemia en términos de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Costa Rica era uno de los países junto con Chile con las tasas de participación más bajas de las mujeres en el mercado laboral y ahora retrocedimos y no aparecen como desempleadas porque ya ni siquiera buscan empleo porque no tienen las condiciones, ya sea porque no están los empleos, porque no tienen la capacitación, pero sobre todo porque no tienen opciones de cuidado y en ese campo no estamos avanzando. Entonces mi invitación es, no quisiera dejarlo aquí como una, ¿verdad? Como hay una pincelada como para calmar la conciencia, sino más bien una invitación a poder dedicar un panel entero y más a esta conversación. Yo nada más cierro diciendo una cosa. Yo tengo 30 años, yo no sé, fui directora técnica del INAMU en los 90, imagínense, en el 98, no me acuerdo. Y en aquel momento la propuesta era transversalizar el enfoque de género en la política pública. Eso no sirve. Estamos transversalizando el enfoque de género en políticas públicas que no llevan a mayor igualdad ni de los hombres, ni de las mujeres, ni de los hombres con respecto a las mujeres. Entonces, ¿por qué estamos tratando de meternos en una política pública que no sirve para eso, para más igualdad? Y entonces hay una propuesta desde hace muchos años, que es la propuesta de que se trabaje el enfoque de género no con la perspectiva de tratar de meter el género en lo que ya hay, sino de lo que se conoce en inglés como el enfoque de agenda setting, cómo cambiamos la agenda. Y entonces la propuesta aquí sería, José Vicente, qué interesante que un próximo informe se planteara hasta qué punto incorporar el enfoque de género es lo que puede cambiar la agenda del desarrollo. Muchísimas gracias, Silvia. Definitivamente el reconocer los impactos diferenciados y acrecentados en las mujeres en toda su diversidad es algo esencial y el reporte respecto a Costa Rica alerta sobre cómo se han acrecentado las desigualdades y esos impactos diferenciados a nivel de las poblaciones en mayor situación de vulnerabilización. Queremos agradecer a todas las y el panelista, a las personas que nos ayudaron y nos acompañaron a través de los videos, a quienes nos han acompañado presencialmente y a través de las redes sociales. Y quisiera cerrar parafraseando y haciendo mías las palabras de la expresidenta de la República de Irlanda, anterior alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, quien a su vez evoca y se inspira en las palabras de una mujer líder indígena. El mejor futuro está por venir, si es que esa es la decisión en la cual creemos firmemente. Muchas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias. Sin más por ahora, solo me queda invitarles a visitar la página del PNUD, www.undp.org/es/Costa Rica, en donde pueden encontrar todos nuestros contenidos y también descargar el informe completo. Con esto hacemos cierre de transmisión. Tengan todas y todos un muy bonito fin de semana. Tal vez para las personas que están en sala, recordarles que tenemos un refrigerio a la salida.